Mi familia se saltó mi boda básica y luego vio mi finca de $5.5 M en vivo por televisión. ¿Su mensaje? Reunión familiar. Ahora. Aparecí sosteniendo. Mi nombre es Elena Hartman y hace 3 meses, mi propia familia me dijo que estaban demasiado avergonzados para asistir a mi pequeña y básica boda. Se la saltaron sin dudarlo. Pero lo que no sabían era que mi esposo y yo habíamos organizado en secreto una ceremonia impresionante en mi finca de montaña de $5 millones, una boda tan espectacular que terminó siendo transmitida en vivo por la televisión local con todo el pueblo mirando, incluidos ellos. 1 hora después, mi padre me envió un mensaje de texto: reunión familiar, 8 de la tarde urgente. Y esa fue la noche en que todo cambió. ¿Alguna vez te ha despreciado tu propia familia? Dime desde dónde estás escuchando y qué hora es. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Crecí en un pueblo tranquilo de Indiana, el tipo de lugar donde a la gente le importaba más cómo se veía tu familia desde fuera que cómo se sentía alguien por dentro. Mis padres encajaban perfectamente en esa cultura. Vivían para la reputación, para los cumplidos que recibían en la iglesia, para la forma en que los vecinos susurraban: ¡qué familia tan encantadora! Y como se preocupaban tan desesperadamente por las apariencias, invirtieron todo lo que tenían: atención, elogios, dinero, sueños, en la hija que pensaban que lo reflejaba mejor, mi hermana menor, Camila. Hasta su nombre sonaba como un centro de mesa. Camila era la niña de oro mucho antes de que cualquiera de nosotros entendiera lo que eso significaba. Tenía el tipo de belleza que hacía que la gente se detuviera a mirar, una sonrisa grande y brillante, un cabello que caía perfectamente sin esfuerzo. La confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Desde las obras de teatro escolares hasta las competiciones de porristas y los concursos de belleza locales, ella siempre estaba al frente y en el centro, disfrutando del foco de atención. Mis padres asistían a cada evento con cámaras, carteles, globos y camisetas a juego, como si fuera una celebridad local. No solo la amaban, la cuidaban como si fuera una marca. Yo no era en absoluto como ella. Mientras Camila vivía para la atención, yo vivía para los rincones tranquilos. Me gustaban los cuadernos de bocetos, los rompecabezas, los libros de arquitectura de la tienda de segunda mano y la sensación de perderme en algo que podía construir con mis propias manos. No era ruidosa, llamativa ni encantadora. No brillaba como ella. Y por eso, a los ojos de mis padres, yo no brillaba en absoluto. Comenzó sutilmente, pequeñas bromas, comentarios casuales, descripciones que parecían inofensivas hasta que comenzaron a moldear la forma en que me veía a mí misma. Ella es nuestra sencillita. Nada especial, solo nuestra chica básica. Camila es la estrella. Ella es nuestro futuro. Esta prefiere los libros. Nunca lo decían con crueldad, al menos no lo suficiente como para que alguien más lo notara. Pero el mensaje siempre fue claro. Camila era la historia. Yo era el fondo, un accesorio, una figura silenciosa de pie detrás del verdadero espectáculo. Las festividades hacían que esta distinción se sintiera aún más marcada. Cada Navidad, Camila recibía un vestido de diseñador nuevo y una sesión de fotos completa frente al árbol. Mi madre le arreglaba el cabello, le ajustaba el lápiz labial, la colocaba junto a la chimenea y luego llamaba a mi padre para que trajera su cámara porque nuestra estrella necesita buena iluminación. Mientras tanto, yo me sentaba en las escaleras con mis 1 o 2 regalos, generalmente cosas prácticas como suéteres o cuadernos, esperando que alguien se acordara de que existía el tiempo suficiente para abrirlos. Nunca me olvidaban intencionadamente. Simplemente no me recordaban deliberadamente. En el día de Acción de Gracias, toda la familia se reunía en la gran mesa, dejando una pequeña silla plegable ligeramente apartada del centro, y ese asiento siempre era el mío. Camila se sentaba junto a mamá, el asiento del foco, como lo llamaba papá. A mí me tocaba el de la esquina, donde el mantel colgaba y nadie hacía contacto visual el tiempo suficiente para preguntarme cómo estaba. Incluso los cumpleaños, el único día destinado a celebrarte a ti, servían como otro recordatorio de lo diferente que era el mundo de Camila del mío. Sus fiestas eran eventos, invitaciones con purpurina, pastelitos de catering, decoraciones temáticas, un castillo inflable alquilado o un escenario en el patio trasero. Los míos eran simples noches familiares en las que mi madre me entregaba un pastel del supermercado y decía: de todos modos, no te gustan las grandes celebraciones, ¿verdad?
Eres nuestra hija de bajo mantenimiento. Tenía 10 años cuando me di cuenta de que no me estaban describiendo. Me estaban definiendo y esperaban que yo siguiera el juego. Cuando lograba algo, una cinta en un concurso de arte del distrito, una puntuación alta en un proyecto de diseño, el primer lugar en una competencia estatal de bocetos arquitectónicos, apenas se registraba. Recuerdo un momento tan vívidamente que todavía duele. Llegué a casa de la escuela con un certificado por el que había trabajado durante semanas, algo que mi profesor dijo que podría ayudarme a solicitar un programa de verano competitivo. Entré en la cocina para mostrárselo a mis padres. Mi madre lo miró durante 2 segundos antes de sonreír agradablemente y decir, «Qué bien, cariño, pero a Camila la acaban de invitar a modelar en un evento estatal». «¿No es increíble?». Luego me dio la espalda y continuó cortando verduras como si la conversación hubiera terminado. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. El certificado todavía estaba nuevo, todavía caliente de la impresora, pero ya se sentía como un trozo de papel inútil. Lo dejé en el mostrador junto al fregadero y vi cómo se salpicaba con agua de los platos más tarde esa noche. No importaba lo que hiciera. No importaba cuánto trabajara o cuánto potencial dijeran los profesores que tenía. Mis logros eran notas a pie de página. Los de Camila eran titulares. No envidiaba su belleza ni su confianza. Envidiaba la forma en que mis padres la veían. Envidiaba la fe que tenían en su futuro. Envidiaba la suavidad en sus voces cuando pronunciaban su nombre. La miraban y veían posibilidades. Me miraban a mí y veían un extra, un marcador de posición, alguien que llenaba el espacio entre los hitos de Camila. Una vez, cuando tenía 12 años, escuché a mi madre hablar por teléfono con una tía lejana que le preguntó cómo estaban sus 2 hijas. Mi madre se rió, no amablemente sino con desdén, y dijo, «Oh, Camila está floreciendo como siempre». ¿Y la mayor? Bueno, es dulce. Es sencilla. Nada especial, pero es buena para mantenerse ocupada. Recuerdo estar en el pasillo sosteniendo una pila de bocetos de los que estaba muy orgullosa y sentir que algo dentro de mí se derrumbaba en silencio. No me dolió que dijera que era sencilla. Me dolió que lo creyera. Con el tiempo, aprendí que el favoritismo de mis padres no era ocasional. Era un sistema, una estructura, una jerarquía familiar con Camila en la cima y yo en algún lugar cerca del ático, olvidada hasta que alguien necesitaba ayuda para cargar cajas. No solo la favorecían. Moldeaban toda nuestra identidad en torno a ella. Si Camila quería atención, todos nos poníamos detrás de ella. Si quería silencio, toda la casa atenuaba sus luces. Mi papel nunca fue brillar, solo asegurarme de que su foco de atención permaneciera sin obstrucciones. La gente dice que los niños no recuerdan los detalles. Recuerdan cómo les hicieron sentir las cosas. Y si tuviera que describir cómo se sintió mi infancia, sería así. Siempre estaba tratando de alcanzar un lugar en una mesa que no estaba puesta para mí. Siempre esperando que alguien dijera mi nombre en una habitación diseñada para hacer eco solo al de Camila. Cuando llegué a la adolescencia, el dolor silencioso de la infancia ya se había asentado profundamente en mis huesos. Pero la adolescencia lo agudizó hasta convertirlo en algo más frío, algo que cortaba sin llegar a sacar sangre. Si la infancia fue cuando aprendí que era la niña de fondo, entonces mis años de adolescente fueron cuando comencé a creerlo. En nuestra casa, cada hito se medía por lo brillante que podía lucir Camila. Y no importaba cuánto trabajara, cuán cuidadosamente intentara construir algo propio. Siempre quedaba eclipsado por el simple hecho de que Camila existía. La temporada del baile de graduación fue la primera vez que realmente entendí que algunos recuerdos te marcan, no porque sean ruidosos, sino porque son tan silenciosos que resuenan. Camila estaba en segundo año cuando yo estaba en el último, pero para mis padres, la noche le pertenecía por completo a ella. Alquilaron una limusina blanca para las chicas, aunque las chicas terminaron siendo Camila y quienquiera que ella quisiera traer, no yo. Un estilista vino a casa horas antes, rizando su cabello dorado bajo luces anulares perfectas, mientras mi madre estaba cerca con una cámara, jadeando dramáticamente con cada nuevo ángulo. Yo observaba desde el pasillo, mi vestido colgando sin vida en la puerta del armario de mi habitación. Nada de diseñador, nada glamuroso, solo un simple vestido azul marino que había comprado en liquidación con dinero de dar clases particulares de álgebra a estudiantes de secundaria.
Me peiné sola en el pequeño espejo sobre mi tocador, con las manos temblorosas, tratando de convencerme de que no me importaba que nadie me hubiera ofrecido ayuda. Cuando bajé las escaleras, la casa ya bullía de emoción, con música sonando y purpurina por todas partes. Me quedé cerca de la escalera, esperando que alguien, cualquiera, se fijara en mí. Pero estaban demasiado ocupados con Camila, ajustándole los pendientes, rociándole perfume, debatiendo qué filtro se veía mejor para las fotos. Cuando el conductor de la limusina llamó a la puerta, mi madre prácticamente chilló: «Camila, cariño, es hora de irse. Todos están esperando para verte». En la conmoción, nadie ni siquiera miró en mi dirección. Terminé conduciendo sola al baile en mi viejo sedán heredado, el que tenía una grieta en el parabrisas. En el lugar, me quedé en la esquina más alejada del gimnasio, con las luces de hadas brillando sobre mi cabeza, fingiendo que no veía a Camila entrar en la sala con su séquito, con los flashes de las cámaras como si fuera ella la que se graduaba, no yo. Alguien incluso me preguntó: «Oh, eres la hermana de Camila», como si esa fuera toda mi identidad. Sonreí débilmente y asentí. Era más fácil que explicar quién era realmente cuando a nadie parecía importarle. La graduación fue peor. Si el baile de graduación fue el primer corte profundo, la graduación fue el momento en que la hoja se retorció. Había trabajado durante años, noches tardías, pilas de libros de texto, competiciones, ensayos interminables. Cuando la escuela anunció que me graduaría con honores, sentí que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente me vería. Pero cuando llegó el día, el auditorio no estaba lleno de orgullo por mí. Estaba lleno de mis padres transmitiendo en vivo a Camila. No a mí, a Camila. Ella no se estaba graduando. Estaba posando entre el público. Mi madre la filmó ajustándose el birrete como una broma. Mi padre narraba con orgullo cómo nuestra Camila se ve bien con cualquier cosa. Cuando llamaron mi nombre, fuerte y claro, como una de las mejores estudiantes, mis padres estaban mirando en la dirección equivocada. Demasiado ocupados tomándose selfies con mi hermana para darse cuenta. Crucé el escenario sola, los aplausos sonando huecos en mis oídos. Cuando miré entre la multitud, buscando sus rostros, todo lo que vi fue a mi padre inclinando su teléfono para que Camila pudiera sonreír a la transmisión en vivo. No recuerdo quién me entregó la medalla. No recuerdo haberle dado la mano al director. Solo recuerdo el momento en que bajé del escenario y escuché a mis padres vitorear, no por mí, sino porque Camila se acababa de arreglar el pelo y querían capturarlo. Pero la herida más profunda llegó el verano siguiente, el día que gané la competencia estatal de diseño. Fue el mayor logro de mi vida hasta ese momento. Un concurso tan competitivo que solo 5 estudiantes de todo el estado fueron seleccionados para competir. Trabajé durante meses en mi propuesta, un modelo de un centro comunitario inspirado en patrones naturales, lleno de espacios diseñados para la luz y la conexión. Cuando anunciaron que había ganado el primer lugar, me quedé atónita. El premio incluía una beca y una invitación a un prestigioso programa de mentoría. Recuerdo estar en el backstage después de la ceremonia, agarrando el trofeo, enviando un mensaje de texto a mis padres con entusiasmo para decirles que aún podían llegar a tiempo para las fotos si se daban prisa. Nunca vinieron. Más tarde esa noche, cuando entré en casa, todavía con la medalla puesta, las luces ya estaban tenues y Camila estaba dando vueltas frente al espejo con un vestido nuevo. Mi madre levantó la vista y dijo: «Oh, bien. Estás en casa». Tuvimos que llevar a Camila a probarse vestidos para su evento del próximo mes. Era la única hora que tenía la boutique. ¿Lo entiendes, verdad? Nos necesitaba. Sostuve el trofeo un poco más fuerte, el metal de repente frío contra mis dedos. Mi padre preguntó distraídamente: «¿Y qué tal te fue en tu cosita esa?». No respondí. Simplemente subí las escaleras y coloqué el trofeo en mi escritorio, su brillo más tenue de lo que había estado una hora antes. En ese momento, algo dentro de mí se quebró de una manera que no hizo ruido. Me di cuenta de que no importaba cuánto trabajara, no importaba qué alturas alcanzara, mis padres siempre encontrarían una manera de centrarse en Camila. No solo no me veían, se negaban a hacerlo. Y finalmente, esa negación se convirtió en algo que internalicé. Dejé de esperar que aparecieran. Dejé de esperar que se dieran cuenta. Dejé de imaginar que algún día dirían: «Estamos orgullosos de ti». En cambio, aprendí a celebrar en silencio, en privado,
en los rincones tranquilos a los que siempre me habían empujado. Mirando hacia atrás, lo más extraño no es el favoritismo. Es lo normal que se sentía una vez. Me acostumbré a ser invisible, a sentarme en los bordes de las habitaciones, a ver cómo momentos que deberían haber sido míos eran tragados por la sombra de Camila. Aprendí a encogerme a la señal. A sonreír bajo orden. A fingir que no anhelaba lo que todo niño merece, ser visto, ser valorado, ser amado sin condiciones ni comparaciones. Esos años me moldearon de maneras que mis padres nunca pretendieron. Pensaron que estaban elevando a Camila. No se dieron cuenta de que estaban construyendo mi fuerza. Creyeron que me estaban empujando al fondo. No sabían que un día usaría esa oscuridad para aprender a construir algo completamente mío. Y aunque la adolescente que fui no lo sabía todavía, cada logro ignorado, cada hito perdido, cada decepción silenciosa estaba preparando el escenario para el momento en que finalmente me liberaría y me convertiría en alguien a quien ya no podrían pasar por alto. Cuando me fui de Indiana, no corría tanto hacia un sueño como huía de una vida en la que había sido invisible durante demasiado tiempo. Seattle parecía otro planeta en comparación con los campos llanos y las calles tranquilas de mi ciudad natal. La ciudad era inquieta, húmeda, siempre vibrando con posibilidades. La elegí porque estaba lejos, lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera aparecer sin avisar. Lo suficientemente lejos como para poder respirar sin sentir constantemente la sombra de Camila proyectada sobre mi vida. Pero bajar del avión con 2 maletas y una carta de beca fue la primera vez que aprendí que la libertad también viene con un tipo de soledad que puede devorarte por completo. Mis padres no me ayudaron con la mudanza. Dijeron que estaban ajustando el presupuesto para el futuro de Camila, que era su forma educada de decirme que yo no era una prioridad. Cuando insinué que podría necesitar ayuda para comprar libros o suministros básicos, mi madre suspiró dramáticamente y dijo: «Cariño, tú eres independiente. Nunca necesitas mucho. Y tenemos que ahorrar para Camila. Su potencial es enorme». Esa era siempre la excusa. Camila tenía potencial. Camila necesitaba recursos. Camila tenía un gran futuro. Yo, aparentemente, no. Así que empaqué mi vida en un par de maletas gastadas y me fui sin nada más que el dinero de la beca, unos cientos de dólares de las clases particulares y la sensación de que si me caía, nadie me atraparía. Seattle me presentó las dificultades de una manera que la infancia nunca lo había hecho. Mi primer apartamento no era realmente un apartamento. Era un ático reformado propiedad de una anciana que lo alquilaba barato porque las ventanas no cerraban del todo y el calentador sonaba como si tuviera asma. El techo era tan bajo que no podía estar de pie en ciertos lugares. Y la primera noche que dormí allí, la lluvia golpeaba el techo como un recordatorio constante de que estaba realmente sola. No había espacio para una cama de verdad, así que dormía en un catre plegable con una manta delgada que olía vagamente a la tienda de segunda mano donde la compré. Comía fideos instantáneos casi todas las noches, a veces añadiendo algunas verduras si las encontraba con descuento cerca de la hora de cierre en el supermercado. La universidad era exigente y el alquiler implacable. Para sobrevivir, apilaba trabajos como si fueran bloques de Tetris a punto de derrumbarse. Por las mañanas, trabajaba como barista en una pequeña cafetería que siempre olía a espresso quemado y chaquetas mojadas. Tenía los dedos constantemente ampollados por calentar la leche y aprendí a sonreír incluso cuando los clientes me gritaban por equivocarme en sus complicados pedidos de bebidas. Después de clase, cruzaba el campus bajo la lluvia, siempre la lluvia, hasta un estudio de diseño donde trabajaba como asistente. Mis tareas no eran glamurosas: clasificar muestras, tomar medidas, limpiar resina derramada de las mesas de trabajo. Pero observaba, lo absorbía todo. El diseño era el único lugar donde Camila no existía. Donde nadie me comparaba con una versión más bonita y brillante de mí misma. Era mío. Tarde en la noche, cuando la ciudad se volvía más silenciosa, trabajaba como autónoma. Logos, bocetos digitales, renders arquitectónicos, cualquier cosa por la que alguien en línea estuviera dispuesto a pagar $50. Trabajaba hasta que me ardían los ojos, hasta que me dolía la muñeca, hasta que el cielo comenzaba a aclararse fuera de mi pequeña ventana del ático. A veces, el agotamiento me golpeaba tan fuerte que me quedaba dormida con el portátil todavía caliente sobre mis muslos. Otras noches, el hambre me acechaba hasta que bebía agua para engañar a mi estómago y hacerle creer que estaba lleno.
No estaba prosperando. Estaba sobreviviendo. Pero por primera vez en mi vida, cada paso que daba era mío. Aún así, incluso en ese nuevo mundo, los hábitos formados en la infancia se aferraban a mí. Seguía intentando, en silencio y con esperanza, compartir partes de mi viaje con mis padres. Les enviaba fotos de pequeñas victorias, un modelo de proyecto que tardé días en perfeccionar, un render que mi profesor usó como ejemplo en clase, el primer logo por el que me pagaron. Cada vez esperaba sus respuestas como un niño espera que se encienda una luz en una habitación oscura. A veces pasaban horas, a veces días. La mayoría de las veces, los mensajes quedaban marcados como visto, pero no llegaba ninguna respuesta. Y en las raras ocasiones en que respondían, siempre era algo como, se ve bien. Camila acaba de hacer una sesión de fotos para el folleto de su universidad. Se veía impresionante. Oh, buen trabajo, cariño. Camila podría necesitar ayuda para elegir ropa para sus prácticas. ¿Puedes llamarla más tarde? Cada mensaje era un recordatorio de que, incluso a cientos de millas de distancia, seguía siendo el personaje secundario en una historia que nunca se molestaron en reescribir. Camila, por supuesto, florecía en las redes sociales. Mis padres seguían cada una de sus publicaciones con el entusiasmo de los fans en un concierto. Compartían sus logros universitarios, a veces pequeños, a veces exagerados, con leyendas como nuestra estrella o muy orgullosos de esta chica. Cuando obtuve una beca por mérito un semestre por estar en la cima de mi programa de diseño, les envié una rápida actualización solo para recibir un mensaje de voz de mi madre diciendo, vimos una foto preciosa de Camila hoy. Realmente se está convirtiendo en algo especial. ¿No es increíble? Ni una sola vez mencionaron mi beca. Hubo noches en que el peso de todo, la lluvia, los trabajos, el silencio de casa, se sentía tan pesado que apenas podía respirar. Noches en las que me sentaba en el frío suelo de mi ático, escuchando el sonido de los truenos retumbando en el cielo, diciéndome a mí misma que algún día sería diferente. Que algún día no solo estaría sobreviviendo. Que tal vez si trabajaba lo suficiente, podría construir una vida tan sólida, tan innegable que nadie podría volver a despreciarme. Pero en el fondo, una verdad más silenciosa susurraba de vuelta. Nunca iban a verme. No de la manera que yo quería. Ni siquiera si construía el edificio más alto de Seattle con mis propias manos. Y ese fue el comienzo de mi verdadera transformación. No la marcada por el éxito o el dinero, sino la que nació en el silencio, en el hambre, en las frías caminatas a casa desde el trabajo a medianoche. Fue la transformación que me enseñó a dejar de actuar para personas que nunca aplaudirían, a dejar de enviar fotos a personas que nunca mirarían, a dejar de esperar un reconocimiento que nunca llegaría. Seattle me enseñó a sobrevivir. Pero no fue hasta mi tercer año allí que aprendí a construir. Hasta ese momento, mi vida se sentía como un collage de agotamiento, mañanas tempranas en la cafetería, largas noches en el estudio, plazos de trabajos autónomos que se extendían hasta el amanecer. Estaba sobreviviendo, sí, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. No sabía qué dirección debía tomar mi futuro hasta el día en que entré en las oficinas de una firma de diseño boutique especializada en resorts de lujo, cabañas de montaña y ecolodges. Solicité una pasantía principalmente por desesperación. Necesitaba los créditos y necesitaba el dinero aún más. No tenía idea de que estaba entrando en la oportunidad que cambiaría la trayectoria de toda mi vida. Su sede no parecía una oficina típica. Se sentía más como un cruce entre un estudio y una cabaña. Ventanas que se extendían del suelo al techo. El aroma a cedro en el aire. Maquetas de retiros en laderas esparcidas sobre mesas de madera. Recuerdo la forma en que se me cortó la respiración cuando entré por primera vez. No era lujoso. No era ruidoso. No era glamuroso como el mundo de Camila. Era cálido. Era reflexivo. Era el primer lugar que sentía que tenía sentido para alguien como yo. Y ahí fue donde lo conocí, al señor Holden Pierce, un hombre de unos 60 y tantos años con cabello blanco como la nieve, ojos amables y la autoridad tranquila de alguien que no necesitaba levantar la voz para ser respetado. Revisó mi portafolio con tal quietud que me preparé para la decepción. La mayoría de los adultos que miraban mi trabajo lo ojeaban educadamente, sonriendo, asintiendo y ofreciendo el tipo de cumplidos suaves que la gente reserva para los niños que hacen su mejor esfuerzo pero no se espera que se conviertan en nada notable.
Pero Holden no sonrió educadamente. Se inclinó. Estudió cada línea de mis bocetos, cada detalle de mis maquetas, pasando las páginas lentamente, pensativamente, hasta que sentí que mi corazón latía con inquietud. Finalmente, dejó el libro, cruzó las manos sobre él y me miró con una seriedad que hizo que el aire se sintiera denso. Mi querida, dijo suavemente, quienquiera que te haya dicho que eres ordinaria nunca te ha visto trabajar. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Había pasado tantos años absorbiendo la idea de que yo era la básica, la sencilla, la olvidable. Escuchar lo contrario, dicho con tanta calma por alguien cuya opinión importaba, fue como si me entregaran una verdad que aún no me permitía aceptar. Tienes el ojo de un constructor, continuó. El tipo de ojo con el que la gente nace, no se le enseña. No lo desperdicies. Ni una onza de él. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No una chispa dramática, sino una ignición silenciosa y constante. Como una llama piloto que finalmente se enciende después de años de intentos en la oscuridad. Trabajar con Holden no se parecía en nada a la universidad. Él no creía en la mentoría pasiva. Me llevaba a todas partes, reuniones de zonificación, evaluaciones de terrenos, viajes para buscar materiales, incluso largos trayectos en coche a áreas remotas donde algún día se construirían nuevas cabañas. Me enseñó a leer la tierra como otras personas leen los rostros, la pendiente de una colina, la línea de una cresta, el recorrido del agua, la forma en que la luz cambiaba con las estaciones. Esto, dijo una vez, señalando un tramo árido de tierra y piedra, es donde la gente ve vacío. Pero tú debes aprender a ver posibilidades. Me enseñó las leyes detrás de la belleza, regulaciones de zonificación, nivelación del suelo, permisos, retranqueos, restricciones ambientales, rutas de carga, sistemas de drenaje. Me mostró cómo una estructura necesitaba respirar. Cómo los bosques necesitaban respeto. Cómo los hogares necesitaban intención. Mientras Camila perseguía cámaras, yo perseguía detalles, ángulos, materiales, modelos de sostenibilidad, diagramas de flujo de aire. Me enamoré no de la arquitectura en sí, sino de la idea de crear espacios que pudieran albergar los recuerdos de las personas, sanar sus corazones, darles refugio en un mundo que a menudo se sentía demasiado ruidoso. Poco a poco, proyecto a proyecto, cambié lenta y constantemente, como una piedra moldeada por el agua corriente. Entre clases, prácticas y turnos en la cafetería, ahorraba todo lo que podía. Propinas, pagos extra de trabajos autónomos, el bono ocasional de Holden cuando veía lo mucho que me esforzaba. Mis comidas seguían siendo sencillas, mi ropa todavía de segunda mano, mi habitación aún pequeña, pero algo nuevo comenzó a crecer dentro de mí, una ambición no nacida de la desesperación, sino de la visión. No para demostrarme a mis padres, sino para demostrarme a mí misma que podía construir un mundo que no reflejara el suyo. Dejé de enviar fotos de mis proyectos a casa. Después de demasiados mensajes sin respuesta, demasiados momentos en los que mis logros eran eclipsados por el último selfie de Camila en un brunch o una oportunidad de modelaje, finalmente entendí que el reconocimiento de ellos era una moneda que nunca gastarían en mí. En cambio, volqué cada parte de mí en aprender, crecer y construir, ladrillo a ladrillo invisible. Una noche, después de un largo día en el estudio, me senté sola en un pequeño muelle con vistas al estrecho de Puget. El cielo estaba cubierto de nubes plateadas y los ferries se deslizaban sobre el agua oscura como linternas. Los observé, con mi cuaderno de bocetos en las rodillas, y sentí algo que no había sentido en años. No tristeza, no hambre, no agotamiento, sino claridad. Quería construir algo propio. No un rascacielos, no un monumento, sino un hogar. Un lugar donde no me sintiera como un personaje secundario. Un lugar donde el amor no fuera racionado o comparado. Un lugar donde pudiera respirar y pertenecer. Esa fue la primera noche que se formó el sueño, una imagen vaga e imposible de una casa rodeada de terreno, de montañas o árboles o cielo abierto. Un lugar que se sintiera mío. En ese momento, era solo una fantasía garabateada en los márgenes de mi cuaderno, algo demasiado grande para alguien tan pequeño como creía ser. Pero Holden siempre decía que la diferencia entre una visión y una ilusión era la acción. Así que trabajé, ahorré, aprendí, escuché, crecí, sin saberlo, estaba colocando las primeras piedras de la vida que un día sorprendería a las mismas personas que me habían despreciado.
porque la chica que una vez etiquetaron como básica ya estaba en el camino de convertirse en la mujer que poseería una finca de 5 millones de dólares y orquestaría una boda que se emitiría en vivo por televisión, sacudiendo a toda una familia hasta sus cimientos. Pero por ahora, simplemente estaba aprendiendo a construir. Y por primera vez en mi vida, finalmente sentí que importaba. El sueño de construir algo propio comenzó como un susurro, silencioso, frágil, el tipo de esperanza que no dices en voz alta porque decirlo la hace sentir demasiado grande, demasiado arriesgada, demasiado fácil de aplastar para el mundo. Pero una vez que el susurro se instaló en mi pecho, se negó a irse. Me siguió a través de largas noches en el estudio, a través de fríos turnos matutinos sirviendo lácteos a extraños, a través de reuniones de zonificación con Holden, donde me enseñó a leer la propia tierra. Lentamente, el sueño desarrolló dientes, luego huesos, luego una columna vertebral lo suficientemente fuerte como para poder ponerlo de pie y llamarlo por su nombre, un plan. No sabía cuándo llegaría la oportunidad, solo que cuando lo hiciera, no podía dejar que el miedo tomara la decisión por mí. Y entonces, una tarde lluviosa, mientras buscaba listados de parcelas de tierra, de la misma manera que algunas personas buscan vestidos o joyas, lo vi, un tramo de terreno escondido en algún lugar entre Denver y las montañas, de unas 18 acres de ancho, aunque el listado lo redondeaba a 20 para hacerlo sentir más grandioso. El terreno era remoto, a unos 30 minutos del pueblo más cercano, y el camino que llevaba a él era poco más que una espina de grava que serpenteaba a través de bosques y colinas, pero las fotografías, granuladas, mal iluminadas, probablemente tomadas por alguien con poca paciencia, aún así lograban mostrar algo imposible: espacio, cielo, silencio y una vista de las montañas rocosas tan impresionante que parecía una pintura cobrando vida. La mayoría de los compradores lo pasarían por alto. Demasiado lejos, demasiado inconveniente, demasiado salvaje. Pero yo no era como la mayoría de los compradores. No quería algo pulido, algo preaprobado por la visión de otra persona. Quería tierra con potencial, tierra que el mundo había despreciado, para poder moldearla en algo innegable. Se sintió como encontrar un pedazo de mí misma ahí fuera, en la naturaleza, esperando ser reclamado. El precio de venta era sorprendentemente bajo para la superficie. Bajo porque el vendedor necesitaba deshacerse de él rápidamente. Bajo porque los promotores no estaban interesados en construir tan lejos de la ciudad. Bajo porque el suelo tenía peculiaridades que requerían paciencia. Bajo porque nadie imaginaba que algo magnífico pudiera construirse allí. Yo lo imaginé de inmediato. Mis ahorros, reunidos a lo largo de años de sacrificios, propinas, ganancias de trabajos autónomos, bonificaciones que Holden me daba con un guiño, apenas arañaban la superficie del precio. Así que hice algo que me aterrorizaba. Solicité un préstamo. Mis manos temblaban mientras llenaba los formularios, imaginando todas las formas posibles en que esta apuesta podría llevar al desastre. Pero cuando aprobaron el préstamo, las lágrimas corrieron por mis mejillas antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. No fue el dinero lo que me conmovió. Fue el hecho de que alguien, en algún lugar, creía que era capaz de construir algo en lo que valía la pena invertir. El día que firmé los papeles finales, conduje hasta el terreno sola. El cielo era amplio y azul. El viento, lo suficientemente fresco como para picarme la cara. Me adentré en la hierba alta, cerré los ojos y escuché el silencio. Sin voces diciéndome que no era suficiente. Sin comparaciones, sin sombras, solo el sonido de la respiración, el viento y la posibilidad. Caí de rodillas y toqué la tierra, dejando que se adhiriera a mis dedos. Por primera vez, poseía algo que nadie podía menospreciar, algo de lo que nadie podía atribuirse el mérito, algo que me pertenecía única y enteramente a mí. El proceso de diseño me consumió de la mejor manera posible. Dibujaba hasta altas horas de la noche, llenando página tras página con ideas hasta que mi escritorio quedó sepultado bajo borradores. Quería algo que reflejara todo por lo que había pasado: fuerza, transparencia, calidez, soledad y apertura. Un hogar que no solo fuera hermoso, sino intencional. Un hogar que pudiera acoger a personas algún día, dar la bienvenida a las risas algún día y ser la prueba de que nunca había sido básica, ordinaria o secundaria. La visión se cristalizó lentamente en un estilo que llegué a llamar lujo contemporáneo de montaña. Madera de cedro, cálida, aromática, atemporal, enmarcaría la estructura. Paredes de cristal del suelo al techo abrirían la casa a las montañas,
dejando que la luz tallara historias silenciosas en los suelos de madera cada mañana. Un gran salón con una escalera flotante, un espacio lo suficientemente grande como para albergar reuniones a las que nunca me habían invitado. Un jardín de luz en el centro de la finca, un patio al aire libre donde el anochecer pudiera derramar plata sobre piedra y vegetación. Detrás de la casa, un estanque artificial, pequeño, ovalado, reflectante, diseñado para capturar los colores del atardecer y retenerlos mucho después de que el cielo se oscureciera. Era ambicioso, demasiado ambicioso, según cada arquitecto que vio mis planos. Pero Ulden, con su calma experimentada, hojeó mis bocetos de la misma manera que lo hizo la primera vez, lenta y reverentemente. «Estás construyendo más que una casa», murmuró. «Estás construyendo una vida». La construcción llevó casi 3 años. 3 años de botas embarradas, inspecciones de zonificación, contratiempos inesperados, victorias que se sentían como pequeños milagros. 3 años de mañanas heladas y tardes abrasadoras, de estar de pie en andamios mientras trazaba líneas en el aire, imaginando lo que algún día se levantaría de la estructura. Algunas noches dormía en mi coche en el terreno porque quería estar allí cuando el sol saliera sobre las vigas a medio construir. Algunas noches conducía a casa agotada, cuestionándolo todo. Pero luego regresaba a la mañana siguiente y recordaba por qué había comenzado. Para cuando la finca estuvo terminada, su valor había ascendido a $5.5 millones. No porque quisiera lujo, sino porque cada centímetro fue construido con intención, precisión y una silenciosa resiliencia. Cuando caminé por la estructura final, con el cedro exhalando calidez desde las paredes, la luz del sol entrando a raudales por los paneles de vidrio que enmarcaban las montañas como obras de arte, sentí que algo se abría en mi pecho. No dolor esta vez, sino alivio. Vindicación. El tipo de paz que solo sientes cuando has pasado toda tu vida subestimada y finalmente, creas algo que hace que la subestimación sea ridícula. Y no se lo conté a nadie. Ni a mis padres, ni a Camila, ni a ningún primo que pudiera filtrar la noticia a casa. Protegí la finca con la misma ferocidad con la que una vez deseé que alguien me hubiera protegido a mí. Era mi santuario, mi prueba, mi redención, y no iba a permitir que las personas que me habían despreciado durante años lo convirtieran en otra cosa. Por lo que sabía mi familia, yo todavía estaba haciendo cosas de diseño en Seattle, todavía viviendo tranquilamente, todavía ordinaria, todavía básica. Era más fácil dejarles creer eso. Más fácil que dejarles convertir el mayor logro de mi vida en otra oportunidad para alabar a Camila. No tenían idea de que estaba construyendo un mundo que nunca podrían eclipsar. Y un día lo verían, no porque quisiera su aprobación, sino porque el destino tiene una forma curiosa de revelar las verdades exactamente cuando deben ser vistas. Cuando la finca estuvo completa, una obra maestra silenciosa escondida en las montañas, un lugar construido de la nada más que visión y agallas, me había acostumbrado a vivir sola. No solitaria, solo autosuficiente. Mi mundo tenía forma y propósito. Y por primera vez en mi vida, sentí que no necesitaba nada de nadie, y menos que nada, amor. El amor, tal como lo había conocido al crecer, era condicional y selectivo, y siempre apuntaba hacia Camila. Era una actuación, no un sentimiento. Así que, cuando llegó a mi vida de verdad, casi no lo reconocí. Su nombre era Esre. Nos conocimos en una conferencia sobre uso del suelo a las afueras de Denver, donde él estaba consultando sobre modelos de impacto ambiental para desarrollos rurales. Tenía el tipo de presencia que no notabas de inmediato, no porque fuera pequeña, sino porque era constante, como una lámpara cálida en la esquina de una habitación. Escuchaba más de lo que hablaba, observaba más de lo que comentaba, y cuando hablaba, no era para impresionar a nadie. No le deslumbraban las personas ruidosas ni los logros llamativos. Veía las cosas en silencio y en profundidad, de la manera en que siempre había esperado que alguien me viera a mí. Nos encontramos 3 veces más durante la conferencia. Primero, tomando un café amargo de hotel, luego, en una sesión sobre sistemas de agua sostenibles, y una vez, por accidente, en el vestíbulo, donde se dio cuenta de que estaba dibujando la curva de una ladera. Dibujas la tierra de la misma manera que un músico oye el sonido, había dicho, inclinando la cabeza como si mis líneas contuvieran una melodía que solo yo sabía tocar. Debería habérmelo tomado a broma, pero sus palabras se quedaron conmigo. En los meses siguientes, nuestros caminos se cruzaron de nuevo por trabajo, y luego por elección. El café se convirtió en cena.
La cena se convirtió en largos paseos en coche por las colinas. Y en algún punto entre los planos y las noches tranquilas en las que cocinábamos fideos juntos en mi pequeña cocina, me di cuenta de que era el primer hombre que no me hacía sentir como una sombra en mi propia historia. Le conté mi pasado una noche bajo el suave parpadeo de las velas, mi voz quebrándose en lugares que nunca dejé que nadie escuchara. Le hablé de Camila, de la obsesión de mis padres por las apariencias, de los años que pasé tratando de demostrar que importaba, del silencio que seguía a cada mensaje que enviaba a casa. No apartó la mirada. No me compadeció. Simplemente escuchó con el tipo de atención que la gente suele reservar para los mapas cuando está perdida. Cuando me propuso matrimonio en una cresta nevada con vistas al valle donde había construido mi finca, el anillo brillaba, pero no tanto como el miedo que me invadió. Las primeras palabras que salieron de mi boca no fueron sí. Ni siquiera se acercaron. ¿Estás seguro de que quieres atarte a alguien como yo?, pregunté, mi aliento empañando el aire frío. Alguien a quien sus propios padres ven como básica. Esre no dudó. No parpadeó. No se rió ni me corrigió. Dijo, no eres básica. Eres la base sobre la que se construye todo lo fuerte. Y así, sin más, una vida de heridas se suavizó. No sanaron, pero se suavizaron, como la tierra en invierno se ablanda antes de la primavera. Decidimos casarnos el verano siguiente. Una ceremonia sencilla. Al principio, eso era realmente todo lo que queríamos. Sinceridad, calidez, personas que nos amaran por quienes éramos, no por quienes pretendíamos ser. Le dije a Esre que, a pesar de todo, todavía quería invitar a mis padres y a Camila. No porque se lo merecieran, sino porque necesitaba ofrecerles la oportunidad de elegirme por una vez, de estar ahí para mí por una vez, de decirme sí por una vez. Así que les envié la invitación yo misma, una tarjeta escrita a mano, una nota cálida, una llamada después para asegurarme de que la habían recibido. Mi madre respondió con un tono tan plano que podría haber sido una encimera. Así que, esto realmente está sucediendo. Una boda pequeña, sin salón de baile, sin hotel, sin organizador de eventos. Le expliqué suavemente que queríamos algo íntimo, algo significativo, algo nuestro. Mi padre suspiró como si mi felicidad fuera un inconveniente. Sin invitados distinguidos, sin ninguno de los contactos de Esre, sin líderes corporativos, sin una gran gala. Es una boda, dije en voz baja. No un evento de networking. Y entonces Camila intervino, con la voz goteando el tipo de arrogancia que llevaba como perfume. Así que, básicamente, una ceremonia en el patio trasero. ¡Qué tierno! ¿Muy tú? Tragué el escozor. Significaría mucho si vinieran. Silencio. Luego mi madre asestó el golpe con una facilidad practicada. Nos saltaremos esta, cariño. Todo suena demasiado básico para los estándares de nuestra familia. Preferiríamos guardar nuestro tiempo y recursos para el día especial de Camila algún día. No estaban rechazando un evento. Me estaban rechazando a mí. Lo dijeron tan casualmente, tan limpiamente, como si la boda de su hija fuera una cita opcional que podían cancelar. Como si todo sobre mí, mi amor, mi trabajo, mi vida, fuera un accesorio que no combinaba con el atuendo que querían usar. Inhalé lentamente. Luego dije solo 2 palabras. Lo entiendo. Pero en mi pecho, algo antiguo y herido finalmente se rompió en silencio. Colgué el teléfono. Miré la pared durante mucho tiempo. Esre me encontró sentada en el suelo, entumecida. Mi anillo de compromiso capturando destellos de la luz del sol que se desvanecía. Le conté lo que había pasado. No dijo lo siento. No intentó arreglarlo. Simplemente me tomó las manos y dijo, entonces construiremos algo mejor, algo que te refleje a ti. Y ese fue el momento en que comenzó el plan. No una ceremonia sencilla, no algo pequeño, sino una boda digna de la mujer en la que me había pasado años convirtiéndome. Una boda construida en la tierra por la que luché, moldeada con mis manos, protegida con mi corazón. Una boda que rechazaron hasta que todo el mundo la vio en la televisión. Habían elegido saltarse mi boda. Habían elegido despreciarme. Habían elegido a su hija dorada de nuevo. Pero yo había terminado de encogerme, de ser el fondo, de dejar que ellos escribieran mi narrativa.
Así que tomé las dos palabras que me habían lanzado, demasiado básica, y comencé a dar forma a la boda más extraordinaria que nunca podrían ignorar. Una celebración que haría que el mundo se detuviera. Un momento que cambiaría todo. Una unión construida sobre el amor, la verdad y una base más fuerte que cualquier foco bajo el que Camila hubiera estado alguna vez. Dijeron que se saltarían mi boda. Bien, pero aún así la verían, les gustara o no. Una vez que mi familia le dio la espalda a mi boda, algo dentro de mí se desbloqueó, no rencor, no venganza, sino una claridad silenciosa y feroz. Si no iban a venir, entonces construiría una celebración para las personas que sí habían estado presentes a lo largo de mi vida. Aquellos que me ofrecieron amabilidad cuando mis propios padres no encontraban el tiempo. Aquellos que me vieron cuando mi familia insistía en que era invisible. Aquellos que creyeron en mí mucho antes de que yo creyera en mí misma. Y así, en secreto, Esre y yo comenzamos a planificar la boda que no se suponía que debía suceder. Una boda nacida no de su aprobación, sino de mi transformación. Lo planeamos todo por la noche, sentados en el gran salón de mi finca, con los planos extendidos sobre la larga mesa de cedro, lámparas suaves iluminando nuestros rostros. Esre se encargó de la logística con una precisión constante que amaba de él. Yo diseñé el mundo visual, las luces del jardín, el arco floral, la disposición de las mesas bajo los pinos, la colocación de las linternas para que su brillo se reflejara en el estanque como una constelación. Contratamos un cuarteto de cuerdas cuya música podía derretir incluso el corazón más frío, un chef local cuyos platos rústicos sabían ahogar y un equipo de iluminación especializado en transformar bosques oscuros en cuentos de hadas. Sin salón de baile de hotel, sin candelabros estériles, solo autenticidad, arte y la tierra sobre la que había construido mi futuro. Las invitaciones fueron la parte más emotiva. Escribí cada una a mano. Algunas fueron para amigos de Seattle que me habían visto caminar al trabajo bajo la lluvia. Algunas para compañeros de trabajo que me enseñaron a construir mi primer render en 3D. Algunas para vecinos mayores de Denver que me trajeron sopa cuando estuve enferma. Y muchas para parientes lejanos, primos, tías, tíos que una vez habían sido apartados por mis padres, al igual que yo. Personas que asistían a bodas, festividades, cumpleaños, solo para sentirse como extras en el interminable foco de atención de Camila. Cada invitación llevaba la misma nota escrita a mano: gracias por verme. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. 2 semanas antes de la ceremonia, un productor de un canal de televisión regional se puso en contacto. Su programa, Bodas de Ensueño de Colorado, presentaba bodas únicas en todo el estado y de alguna manera había oído rumores sobre una espectacular ceremonia en la cima de una montaña diseñada por una joven arquitecta. Preguntó si consideraríamos permitirles transmitir partes en vivo. Esre me miró desde el otro lado de la encimera de la cocina, con la ceja levantada como preguntando sin palabras: ¿quieres esto? Pensé en las voces de mis padres, en la forma en que desestimaron mi primera invitación, en la facilidad con la que etiquetaron mi felicidad como demasiado básica, y algo dentro de mí se afirmó. Sí, dije. Que vean cómo es lo básico ahora. La semana de la boda llegó y la finca bullía de vida. Los floristas se movían por los terrenos como bailarines, llevando brazadas de rosas blancas, paniculata y vegetación de montaña. El equipo de catering instaló largas mesas de madera cubiertas con lino, con velas aseguradas dentro de cilindros de vidrio para que el viento no las apagara. Los técnicos colgaron cálidas luces doradas de los árboles, los cables invisibles, haciendo que todo el bosque brillara como si las estrellas hubieran caído y se hubieran enganchado en las ramas. El arco, mi arco, era la pieza central. Madera de cedro, flores frescas, tela suave que parecía niebla matutina. No era llamativo ni excesivo. Era intencional, elegante, el tipo de belleza que susurraba en lugar de gritar. La mañana de la boda, me desperté antes del amanecer. La finca estaba en silencio, excepto por el suave susurro del viento contra las paredes de cristal. Salí al balcón, envuelta en una bata, y observé cómo las montañas se volvían lentamente rosadas. Por primera vez, no estaba nerviosa. No pensaba en quién no estaría allí. Pensaba en quién sí estaría. En el amor que me eligió a mí. En la niña que solía ser, pequeña, invisible, y en la mujer en la que me había convertido. Al atardecer, la propiedad se transformó en un mundo que una vez solo había dibujado en los márgenes de los cuadernos. Los invitados comenzaron a llegar temprano, abrigados,
envueltos en bufandas y emoción. Las risas flotaban por el pabellón. Los niños corrían por el patio persiguiéndose. El aire olía a hierbas asadas, a cedro y a crepúsculo, y los asientos, todos y cada uno, estaban ocupados. No había filas vacías ni huecos incómodos. La gente se paraba a los lados, con las manos en los bolsillos, los ojos brillantes mientras admiraban la vista. Mi corazón latía más fuerte con cada nueva llegada. Esto era lo opuesto a la infancia, donde las sillas para mí eran una ocurrencia tardía. Esta vez, no estaba apretujada en el borde de una celebración. Estaba en el centro de ella. Al caer la noche, las luces exteriores se encendieron una por una. Un suave resplandor dorado inundó el jardín. El cuarteto afinó sus violines. Los productores prepararon sus cámaras discretamente a lo largo del perímetro. Y entonces, en el momento exacto en que mi coordinadora de bodas se llevó la radio a la oreja, comenzó la transmisión en vivo. El título apareció en las pantallas de todo Colorado: una boda impresionante en una finca privada de 5 millones de dólares. Y a millas de distancia, en mi pequeña ciudad natal, los televisores se encendieron, los vecinos se detuvieron, los grupos de la iglesia murmuraron, los restaurantes subieron el volumen, los teléfonos vibraron, las capturas de pantalla volaron, y en la sala de estar de mis padres, donde el certificado de mi infancia una vez yació olvidado bajo el correo, mi familia miraba en estado de shock. Reconocieron la finca que nunca habían visto. Reconocieron la boda a la que se habían negado a asistir. Me reconocieron a mí, una versión de mí que nunca habían imaginado posible. Me paré en lo alto de la escalera de cedro, el velo rozando mi brazo, las luces reflejándose en los adornos de mi vestido. La música creció. Un silencio cayó sobre los invitados. Y por primera vez en toda mi vida, sentí los ojos sobre mí. No porque alguien necesitara una comparación con Camila, no porque alguien quisiera disminuirme, sino porque había creado algo digno de ser visto. Di mi primer paso. Luego otro, y otro. Cada uno firme, cada uno mío. No era básica. No era el fondo. No era la hija olvidada. Era la arquitecta de este momento. La mujer que construyó su propia base. La novia caminando hacia un futuro que creó con sus propias manos. Y en algún lugar lejano, mis padres lo vieron suceder en vivo por televisión. La mañana después de la boda, la luz del sol se filtraba a través de las paredes de cristal de la finca en suaves rayas doradas, calentando los suelos de madera y posándose sobre los restos de la noche más mágica de mi vida, pétalos de rosa esparcidos, copas de champán a medio vaciar, cintas enredadas suavemente en la brisa que entraba por una puerta abierta. Todavía estaba descalza, todavía en mi bata de seda, todavía brillando por la calidez de todo lo que había sucedido cuando mi teléfono comenzó a vibrar una y otra vez en la encimera de la cocina. Al principio, pensé que eran mensajes de felicitación de los invitados. Pero cuando cogí el teléfono, vi una avalancha de números de Indiana, números desconocidos, viejos vecinos, parientes lejanos, incluso personas con las que no había hablado desde la escuela primaria. Mensaje tras mensaje llegaban, enlaces a la transmisión en vivo, capturas de pantalla de mi finca, fotos de la ceremonia, preguntas, signos de exclamación, incredulidad. Un mensaje simplemente decía: ¿de verdad eres tú? Otro: tus padres deben estar muy orgullosos, esta boda fue increíble. Otro más: tu mamá se jactó de la sesión de fotos de Camila, pero no mencionó esto. Se me hizo un nudo en el estómago, no de miedo, sino de inevitabilidad. La verdad había salido a la luz. La fachada que mis padres habían construido, que yo era la hija básica y olvidable, se había resquebrajado tan violentamente que el sonido viajó a través de las fronteras estatales, a través del pueblo. Mientras yo todavía me frotaba los ojos para despertarme, el mundo tranquilo y cuidadosamente curado de mis padres comenzó a abrirse. A las 9:14 de la mañana, una vecina de mi ciudad natal, la señora Patterson, una mujer que amaba los chismes tanto como amaba su jardín de rosas, le envió a mi madre un mensaje que no podía ignorar. Susan, ¿es esta tu hija? Adjunta había una captura de pantalla de la transmisión de televisión, yo descendiendo la escalera de cedro, el vestido brillando como la luz de la luna, con las palabras boda en finca privada de montaña de 5 millones de dólares estampadas en la parte inferior. Mis padres siempre habían controlado la narrativa sobre mí. Eligieron la versión de mí que les servía, la callada, la insignificante, la hija que hacía que Camila brillara más al estar detrás de ella.
Repitieron esa historia hasta que ellos mismos se la creyeron. Así que cuando la imagen los golpeó, no fue solo sorpresa, fue una ruptura. Según los informes, mi madre dejó caer el teléfono sobre la encimera de la cocina, su rostro perdiendo todo color. Mi padre miró la pantalla como si fuera una mala broma que no podía entender del todo. Camila, todavía en pijama, cogió el teléfono y lo amplió, sus ojos se abrieron con algo mucho más feo que el shock. Eran celos afilados hasta convertirse en rabia. Me robó mi momento, gritó lo suficientemente fuerte como para que probablemente la mitad de la cuadra la escuchara. Su boda es tendencia en Twitter. La gente está hablando de ella. Se supone que deben hablar de mí. Mi padre intentó recuperar la compostura, pero la ira parpadeaba bajo su piel como una cerilla encendida. ¿Desde cuándo tiene una finca?, exigió. Trabaja en diseño. Apenas sobrevive. ¿De dónde sacaría millones de dólares? ¿Quién le dio ese dinero? Mi madre se tapó la boca con una mano, su respiración temblorosa como si estuviera tratando de procesar una muerte en la familia. No, esto no puede ser correcto. No nos dijo nada. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué ocultaría esto? Camila resopló bruscamente. Porque quería humillarnos en la televisión. Lo planeó. Quiere atención. Quiere parecer mejor que yo. Cree que es especial ahora. Cree que es más importante. Ahí estaba. La verdadera herida, el verdadero miedo. La hija que llamaban de fondo había entrado en el foco de atención sin permiso. Al mediodía, su pánico se había transformado en algo más controlado, más peligroso. Una necesidad de reafirmar el dominio. Mi padre caminaba por la sala de estar, sus dedos golpeando la pantalla de su teléfono. Tenemos que arreglar esto, murmuraba. La gente está haciendo preguntas. Nos están etiquetando. Creen que no fuimos invitados. Creen que ignoramos su boda. Camila intervino, con la amargura goteando de cada palabra. Tenemos que adelantarnos a esto antes de que empeore. Antes de que la gente piense que ella es más exitosa que yo. Esa era su pesadilla. No mi felicidad. No mi independencia. Sino la idea de perder el control de la historia que habían escrito sobre mí durante 3 décadas. A las 4:30 de la tarde, mi padre finalmente escribió el mensaje que en el fondo sabía que llegaría. Reunión familiar. 8 de la tarde urgente. Trae a tu esposo. Esto es serio. Sin felicitaciones, sin disculpas, sin reconocer que habían elegido saltarse mi boda. Solo una orden disfrazada de preocupación. Miré el texto, sintiendo la familiar punzada de la orden, de ser convocada, como un problema que necesitaba ser solucionado. Esre miró por encima de mi hombro mientras lo leía. No dijo nada al principio, pero su mano encontró la mía, firme y cálida. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No respondí de inmediato. Los viejos hábitos todavía tiraban de mí, el instinto de presentarme obedientemente, de disculparme por existir demasiado ruidosamente, de encogerme para que ellos pudieran parecer más altos. Pero algo en mí había cambiado la noche anterior. Algo que se había estado construyendo durante años bajo la superficie finalmente se asentó en terreno sólido. No quieren una reunión, dije en voz baja. Quieren el control. Ese asintió. Entonces tal vez es hora de que les muestres con quién están tratando. Por primera vez, sentí que la verdad se asentaba profundamente dentro de mí. No iba a esta reunión como la chica que despreciaron. No iba a volver a entrar en su casa como la hija olvidada. Iba a entrar como la mujer que convirtió acres de tierra en un legado, que organizó una boda para cientos de personas, cuya felicidad ya no dependía de migajas de validación. Respondí con un solo mensaje. Estaremos allí. No porque lo exigieran, sino porque estaba lista. Lista para enfrentar a la familia que intentó borrarme. Lista para desafiar la narrativa que habían creado durante años. Lista para dejar que su mundo se derrumbara bajo el peso de la verdad que nunca se molestaron en preguntar. Esta noche querían ponerme de nuevo en mi lugar. Pero esta noche les mostraría que había construido uno nuevo. Y se alzaba más alto de lo que nunca esperaron. El viaje de regreso a Indiana se sintió diferente esta vez. No pesado,
no temeroso, simplemente inevitable. Esle se sentó a mi lado, su mano descansando suavemente sobre la mía mientras las luces de la autopista parpadeaban en el parabrisas. No regresaba como la hija desesperada por aprobación. No regresaba como la invisible. Esta vez, entraba en su casa como una mujer que había construido su propio mundo, literalmente. Pero cuanto más nos acercábamos al vecindario de mis padres, más sombras familiares de viejos recuerdos me rozaban. Cenas de la infancia donde era ignorada. Festividades donde era un accesorio. El interminable foco de atención de Camila. La sensación de ser pequeña incluso cuando no lo era. Cuando llegamos a la casa, el anochecer había caído a través de las ventanas. Ya podía verlos. Mi padre sentado rígidamente en el sillón. Mi madre erguida en el sofá. Camila reclinada con los brazos cruzados, con una expresión que me decía que ya había escrito el guión para esta noche y se esperaba que yo lo siguiera. Los tres estaban sentados alineados, en silencio, como esperando que comenzara un juicio. Y yo, aparentemente, era la acusada. Esle apretó mi mano. No les debes una actuación, murmuró. Eso fue todo lo que necesité oír. Cuando entramos, ninguno de ellos se levantó para saludarnos. Ni una sonrisa, ni una palabra de felicitación. Mi anillo de bodas, todavía reluciente en mi dedo, podría haber sido invisible. Dejaron que el silencio se extendiera hasta que envolvió firmemente la habitación. Finalmente, mi padre habló, con voz fría y cortante. Siéntense. Esle y yo permanecimos de pie. Mi madre exhaló bruscamente, claramente irritada. Esto no es una negociación. Es un asunto familiar. La voz de Esle fue firme. Nos quedaremos de pie. Un ligero temblor cruzó el rostro de mi madre al ser desafiada, pero forzó una sonrisa tensa, dirigiendo su atención hacia mí. Bueno, dijo. ¿Vimos tu evento? Camila intervino antes de que pudiera responder. Sí, tu espectáculo de la nada, sin incluir a tu propia familia. Sus labios se curvaron. ¿Te das cuenta de lo humillados que nos sentimos cuando los vecinos preguntaron por qué no estábamos invitados? Mi padre señaló con el dedo su teléfono sobre la mesa. Hemos recibido más de 80 mensajes de texto. La gente piensa que intentaste deliberadamente hacernos quedar mal. ¿Lo hiciste?, demandó Camila. Inhalé lentamente. Yo los invité. Mi madre agitó la mano con desdén. Oh, por favor. Una invitación informal a una reunión en el patio trasero. No fue informal, la interrumpí. Y no fue una reunión en el patio trasero. Se quedó a media frase, como ofendida de que hubiera interrumpido el guión. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz subiendo de tono. ¿Basta? Has tomado por sorpresa a esta familia. Organizaste una boda extravagante, una finca, cámaras, cientos de invitados, y no nos diste la oportunidad de prepararnos o responder. Has tomado por sorpresa a todos. Lo miré con incredulidad. Tuvieron una oportunidad. Les pedí que estuvieran allí. Dijeron que mi boda era demasiado básica para sus estándares. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de mi madre, pero Camila fue más rápida, su amargura explotando. Nos engañaste. Querías que pensáramos que era pequeña para poder hacernos quedar como los malos. Parpadeé. ¿Realmente crees que todo gira en torno a ti, no es así? Camila se levantó de un salto del sofá. Me avergonzaste. Esle se acercó un paso más a mí. ¿Cómo te avergüenza la felicidad de otra persona? Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Basta? El sonido resonó por toda la casa. Por un momento, hasta el aire pareció detenerse. Me señaló, con la mandíbula apretada. Vas a arreglar este desastre. Inmediatamente. Mi madre asintió, cruzando las manos pulcramente. Escribirás una disculpa pública, diciendo que tu boda fue una elección privada y que no representa los valores de nuestra familia. Camila añadió, y di que lamentas habernos excluido. No los excluimos. No, espetó mi madre. Pero eso no es lo que piensa la comunidad. La gente está hablando. Están asumiendo que no te queremos, que no te apoyamos, que somos fríos.
Mi padre se reclinó, entrecerrando los ojos. No permitiremos que dañes nuestra reputación. Luego, lenta y precisamente, expuso sus demandas. Publicarás una declaración pública esta noche. Dirás que la extravagancia de tu boda fue un malentendido. Dirás que lamentas haber causado confusión. Aclararás que no refleja la educación que te dimos. Y asegurarás a todos que respetas a tu familia. Mi madre añadió, con cuidado. Algo como, pido disculpas por avergonzar a mi familia. Nuestros valores son modestos y mi boda no reflejó eso. Y Camila dijo, con una sonrisa burlona, asegúrate de escribir que estás agradecida de ser parte de una familia como la nuestra. Los miré a cada uno, uno por uno, lentamente. Las personas que habían ignorado mis hitos. Las personas que me llamaron básica. Las personas que se saltaron el día más importante de mi vida porque no servía a su imagen. Las personas que ahora querían usar mi éxito para reparar su reputación. Una extraña calma me invadió. No debilidad, no miedo, sino claridad. No, dije simplemente. La habitación se quedó quieta. Mi padre frunció el ceño. Disculpa. No, repetí, esta vez más alto. No me voy a disculpar. Mi madre se inclinó hacia adelante, su voz goteando con descendencia. No lo entiendes. Esto no se trata de ti. Se trata de la familia. No, dije de nuevo. Esto siempre se ha tratado de ustedes. De su imagen, de Camila, de la narrativa que están desesperados por mantener. Camila resopló. ¿Qué narrativa? La de que soy la olvidable, dije. La callada, la básica, la hija que pueden despreciar y remodelar como quieran. La voz de mi padre se agudizó. Harás lo que se te diga. Ese habló entonces, tranquilo pero firme. Es una adulta. No les debe una actuación. Mi madre lo fulminó con la mirada como si hubiera cometido un crimen. No la criamos para que nos faltara el respeto. Ese respondió suavemente. Ustedes no la criaron en absoluto. Y ese fue el punto de quiebre. Mi padre se puso de pie, con la cara roja, los puños apretados. Escribirás esa disculpa. ¿Oh? ¿O qué? Pregunté en voz baja. Se detuvo. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Di un paso adelante, mi voz firme, inquebrantable. No me voy a disculpar por construir una vida que nunca les importó. No me voy a disculpar por amar a alguien que nunca se molestaron en conocer. No me voy a disculpar por celebrar con las personas que estuvieron ahí para mí. No me voy a disculpar por negarme a encogerme para que Camila pueda brillar. Mi madre sacudió la cabeza con incredulidad. Estás siendo dramática. No, dije suavemente. Estoy siendo honesta. Luego pronuncié las palabras que habían estado creciendo dentro de mí durante años. Ya no tienen el control de mi historia. El silencio se tragó la habitación. Por primera vez en mi vida, ellos eran los que no sabían qué decir. Y por primera vez, no me encogí. No temblé. No me disculpé. Me quedé allí, plenamente. No básica, no de fondo, no invisible. Finalmente, yo misma. Por un largo momento después de mi negativa, la habitación permaneció en un silencio atónito y helado. Se sentía casi irreal. Mis padres, las personas que habían dictado cada narrativa de mi vida, estaban sin palabras porque finalmente hablé con mi propia voz, sin temblar, sin disculparme, sin encogerme. Ese se mantuvo en silencio a mi lado, una presencia firme, mientras el resto de la familia, parientes que habían sido invitados discretamente a esta supuesta reunión familiar, se movían incómodos en las sillas que se les había dicho que ocuparan, mi tía Margaret, mi tío Henry, incluso la hermana de mi abuela. Personas que habían presenciado mi infancia desde la barrera, impotentes entonces, pero atentas ahora. Mi madre fue la primera en recuperarse. Se enderezó la blusa, forzó la compostura de nuevo en su rostro y dijo bruscamente, basta. Este comportamiento es inaceptable. No nos levantarás la voz delante de los parientes. No levanté la voz. Simplemente dejé de bajarla. Por primera vez en mi vida, dije con calma, estoy hablando con el volumen que debería haber usado hace décadas.
Mi padre frunció el ceño. Estás haciendo el ridículo. Siéntate. No, respondí, con la misma calma. Ya he terminado de sentarme. Una onda recorrió la habitación. El rostro de mi madre enrojeció. Camila puso los ojos en blanco dramáticamente, murmurando por lo bajo, ahí vamos de nuevo, haciéndose la víctima. Me volví hacia ella, encontrando su mirada directamente por una vez. ¿Sabes qué? No soy la víctima. Fui la olvidada. Es diferente. Sus labios se tensaron, lista para responder. Pero levanté la mano, no para silenciarla, sino para finalmente reclamar el espacio que habían monopolizado durante años. ¿Quieren la verdad?, dije. Bien, ¿empecemos con esto? Metí la mano en mi bolso y coloqué un sobre blanco sellado sobre la mesa. Luego otro, y un tercero. Parecían confundidos. Mantuve mi voz nivelada. Estas, dije, son copias de las invitaciones de boda que les envié. Aquellas en las que les dije cuánto significaría que estuvieran allí. Las que descartaron por ser demasiado básicas. Un jadeo silencioso vino de alguien detrás de mí, mi tía Margaret. Continué. No se saltaron mi boda porque fuera pequeña. Se la saltaron porque asumieron que no valía su tiempo. Mi madre se levantó bruscamente. Eso no es verdad. No nos diste casi ningún detalle. Sonaba barato. Tan barato, repetí, que no se molestaron en preguntar nada en absoluto. Camila murmuró, lo estás tergiversando. Deberías habernos dicho que iba a ser transmitido en vivo. Deberías habernos dicho que iba a ser extravagante. La miré directamente. No vinieron porque pensaron que estaba por debajo de ustedes, no porque les faltara información. No reescribamos lo que pasó. Su rostro enrojeció, la ira mezclada con la vergüenza. Cuando mi padre abrió la boca para discutir, coloqué el siguiente objeto sobre la mesa. Una carpeta gruesa impresa con sellos legales y marcas de agua arquitectónicas. Esto, dije, es la escritura de mi finca. La que tanto les sorprende que posea. Un murmullo recorrió la habitación. Los ojos de mi padre se deslizaron por los documentos, la incredulidad retorciendo sus facciones. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Lo gané, dije simplemente. Cada dólar, cada pago del préstamo, cada plano, cada noche sin dormir. Mi madre balbuceó, ¿por qué no nos lo dijiste? Porque nunca preguntaron, respondí. Y porque decidieron hace mucho tiempo que Camila era la estrella brillante, y yo era la... ¿Cómo era? ¿De fondo? ¿Básica? Nadie respiraba. Me acerqué a la mesa, mi voz firme, pero temblando en los bordes con emoción. Me negué a tragar más. Y una cosa más. Saqué el último papel, una lista impresa de nombres. No celebridades, no influencers, no el tipo de personas que a mis padres les gusta exhibir para mejorar su imagen. Solo personas reales, personas que me ayudaron, personas que creyeron en mí, personas que estuvieron presentes. Estos, dije en voz baja, dejando la lista, son los invitados que asistieron a mi boda. No por la finca, no por un espectáculo, no por estatus. Por mí. Porque me vieron, me apoyaron, me amaron. Me volví para enfrentar a mis padres por completo. Ni una sola persona en esta lista me trató jamás como basura. Ni una sola persona en esta lista me comparó jamás con Camila. Ni una sola persona en esta lista me dijo jamás que era básica. Camila intervino, con voz estridente. Estás siendo dramática. Deberías corregirte. No se supone que brilles más que yo. Estás haciendo todo esto para superarme. La miré por un momento, realmente la miré, y por primera vez, no vi a la glamurosa hermana menor a la que le habían dado todo. Vi a una chica aterrorizada de perder su papel como la niña dorada de la familia. Mi voz se suavizó, pero mis palabras no. No te estoy superando. Simplemente estoy saliendo de la sombra en la que me colocaron frente a mí. No estoy compitiendo contigo. No estoy tratando de quitarte tu foco de atención. Inhalé lentamente. Simplemente estoy, por fin, parada en el mío propio. Se podría haber oído caer un alfiler en esa habitación y habría sonado como un trueno.
La boca de mi madre se abrió y se cerró, buscando una respuesta que no existía. El rostro de mi padre perdió todo color. Camila parecía haberse tragado hielo. Y entonces, inesperadamente, alguien se puso de pie. Era mi tía Margaret. La tía Margaret, tranquila, gentil, siempre educada, cuyos ojos ahora brillaban con una ira que no estaba dirigida a mí. Señaló a mis padres, su voz temblando de emoción. Tiene razón, dijo. Todo. Esta chica creció creyendo que no era nada porque ustedes la hicieron creerlo. Suplicaba por migajas de atención mientras ustedes lo volcaban todo en Camila. Construyó todo lo que tiene desde el polvo, y todavía esperan que se incline ante su orgullo. Mi tío Henry se levantó a continuación, asintiendo firmemente. Ella no avergonzó a esta familia. Lo hicieron ustedes. Y luego, la voz más suave de todas, la hermana de mi abuela, anciana pero ferozmente clara, susurró, no se equivoca. Es valiente. Y por primera vez, no se está mintiendo a sí misma. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Algo viejo y podrido finalmente se soltaba. Mis padres se quedaron helados, no de ira ahora, sino de shock. Un shock total e innegable. Por primera vez en toda mi vida, la verdad no fue silenciada. La verdad no fue minimizada. La verdad no fue tergiversada. Por primera vez, ellos eran los que no tenían poder. Y yo finalmente me sentí libre. Cuando ese y yo finalmente salimos de la casa de mis padres esa noche, el aire exterior se sentía diferente, más frío, más limpio, casi sorprendente en su claridad. Detrás de nosotros, la sala de estar permanecía congelada en un silencio atónito y sofocante. Mi madre, pálida y sin palabras. Mi padre, agarrando el sillón como si fuera el último vestigio de autoridad que le quedaba. Y Camila, mirando al suelo como si el mundo se hubiera inclinado en una dirección que no podía controlar. No di un portazo. No salí furiosa. Simplemente me fui. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por elegirme a mí misma. En los días siguientes, sucedió algo notable. Guardaron un silencio absoluto. No el silencio airado que solían usar como castigo, sino un tipo diferente. Un silencio nacido de la comprensión de que ya no tenían poder sobre mí. No más chantajes emocionales, no más sermones, no más órdenes disfrazadas de valores familiares. Solo silencio. Y en ese silencio, algo dentro de mí finalmente exhaló. De vuelta en la finca, las montañas me dieron la bienvenida a casa como un abrazo. Las ventanas del suelo al techo reflejaban una versión de mí que se sentía verdadera. Una mujer que construyó su vida con tierra y determinación. Una mujer que ya no necesitaba suplicar por un asiento en la mesa de otra persona. Ese preparó café mientras la luz del sol se derramaba sobre los suelos de cedro. Y mientras miraba los pinos meciéndose suavemente con el viento, sentí algo que había perseguido durante décadas sin saber su nombre, paz. Una semana después de la confrontación, llegó el primer golpe a la puerta de la finca. Luego otro, y más. Los parientes que se habían sentado en silencio durante la reunión familiar comenzaron a aparecer, no por curiosidad, sino por calidez, por reconocimiento, por una silenciosa solidaridad que habían tenido demasiado miedo de mostrar durante años. Mi tía Margaret fue la primera en visitar. Trajo una cesta de pan recién horneado y frascos de mermelada casera. Debería haberte defendido antes, susurró mientras nos abrazábamos. Luego mi tío Henry. Luego primos que dijeron que siempre me habían admirado pero no sabían cómo hablar en contra de la jerarquía familiar. Incluso vecinos de Indiana que casualmente estaban de vacaciones en Colorado se detuvieron, riendo y diciendo que siempre se habían preguntado por qué mis padres solo hablaban de Camila. Pronto, la finca, una vez construida desde la soledad, se convirtió en un hogar lleno de gente, voces, recuerdos y risas. Organizamos pequeñas cenas bajo las luces de cadena. Asamos comida en el patio mientras los niños corrían por el césped, persiguiendo luciérnagas cerca del estanque. La gente traía flores, platos caseros, historias y gratitud. No les importaba el espectáculo. No les importaba el valor de la finca. Les importaba que fueran bienvenidos, que fueran vistos, que pertenecieran. Y por primera vez en mi vida, yo también.
Una noche, después de que todos se hubieran ido y la música se hubiera desvanecido en el suave zumbido de las cigarras nocturnas, me quedé en el gran salón, mi gran salón, y se me hizo un nudo en la garganta al contemplar la larga mesa de cedro llena de sillas vacías. Sillas todavía cálidas de las personas que eligieron sentarse conmigo. Sillas que una vez simbolizaron todo lo que se me había negado en la infancia. Pensé en todos esos años que pasé luchando por un lugar en la mesa de mis padres, suplicando atención, esperando elogios, queriendo ser vista. Pensé en las innumerables festividades en las que mi nombre fue pasado por alto. Los cumpleaños en los que Camila soplaba las velas de pasteles destinados a ambas. Las noches en las que veía a mis padres jactarse de sus logros mientras los míos eran ignorados como polvo. Y sin querer, susurré en el silencioso salón, solía suplicar por una silla en su mesa. Mi voz se quebró, pero solo por un momento. Ahora he construido un salón de banquetes entero, y doy esos asientos a personas que realmente merecen sentarse conmigo. No fue venganza. No fue triunfo. Fue liberación. Un cambio de piel. Una aceptación final y suave de que no necesitaba a las personas que una vez se negaron a verme porque había aprendido a verme a mí misma. A medida que pasaban los meses, el silencio de mis padres y Camila se mantuvo ininterrumpido. Sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera una tarjeta de festividad pasivo-agresiva. Eligieron el orgullo sobre la reconciliación, la imagen sobre la verdad, la apariencia sobre la familia. Y los dejé. Porque a veces, alejarse no es un castigo, es protección. Una noche, sentado en la terraza trasera bajo un cielo lleno de estrellas, Esre puso su mano sobre la mía y preguntó en voz baja, ¿alguna vez los extrañas? Asentí. A veces. Pero no extraño quiénes eran. Extraño quienes quería que fueran. Me besó la frente. Esa versión nunca existió, dijo. Lo sé, susurré. Y estoy aprendiendo a dejarlo ir. La verdad era simple. Algunas familias nunca te aman de la manera que mereces, pero la vida siempre te da otra oportunidad de construir una nueva. Y así lo hice. Ahora, cuando camino por la finca, ya no veo las largas noches de construcción o el dolor de la soledad. Veo posibilidades. Veo reuniones. Veo calidez. Veo la vida que creé con mis propias manos, moldeada no desde la amargura, sino desde el renacimiento. A cualquiera que esté escuchando mi historia ahora, a cualquiera que alguna vez se haya sentido como el olvidado, el básico, el que sobra en su propia casa, les digo esto con cada onza de verdad en mí. No existes para ganarte la aprobación de tu familia. No existes para enorgullecerlos. No existes para mantener la imagen que quieren proyectar. Existes para construir una vida donde seas visto, donde seas amado, donde seas valorado, y donde la mesa sea lo suficientemente grande para todos los que realmente se preocupan. Si no pueden ver tu valor, no te apagues. Construye tu propio hogar, tu propia mesa, tu propia familia, tu propia vida. Y deja que las personas que una vez te silenciaron se sienten para siempre en el eco de sus propios asientos vacíos.